¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana con 30 segundos. Mucha puntualidad. Estamos empezando la primera mañana y estamos mirando acá en la Cámara de Diputados en la primera mañana todo lo que aconteció ayer en una larguísima jornada que empezó a las 11 de la mañana con la aprobación en general de la ley bases, luego en particular, y con lo que pasó también con el paquete fiscal. Recordamos que vamos a recordar con compañeras y compañeros en un ratito, pero yo, más allá de las 125, no tengo presente otro caso similar. Tuvo que desempatar la vicepresidenta Villarruel porque habían terminado 36 iguales. Así que bueno, vamos a estar con eso, vamos a estar con los cambios importantes que hubo en el paquete fiscal ya en la madrugada de hoy y con lo que va a pasar a partir de lo que resolvió la Cámara de Senadores, lo que puede pasar acá en Diputados cuando venga otra vez en revisión lo votado en la Cámara Alta. Recordamos que ese tratamiento se indicaba hace unos días que podía ser recién sobre finales de este mes o en los primeros días de julio. Comienzo saludando primero a Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Que dice buenos días. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Sí, efectivamente, el derrotero, el largo derrotero de esta ley de bases y el paquete de reformas fiscales, todavía le queda un mojón más por cumplir, que es, bueno, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de las modificaciones que se han incluido en el Senado. La aprobación o el rechazo, digamos, ¿no? Está esa doble posibilidad que tiene la Cámara de Diputados. Hay que aclarar varias cosas, me parece que acá está bueno para hacer un poquito de docencia, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando vienen los dos proyectos de ley con modificaciones de la Cámara Revisora? Acá en la Cámara de Diputados no vuelve a empezar el debate de todos los artículos que contienen ambas iniciativas, sino que el debate va a ser muchísimo más acotado. ¿Por qué? Porque se va a circunscribir únicamente en aquellos artículos que fueron modificados de la media sanción que aprobó la Cámara de Diputados allá por el 30 de abril, 1 de mayo. Así que eso es una primera cuestión, un debate mucho más expeditivo y mucho más acotado. ¿Cuándo sería ese debate, Pato? Lo que estaban diciendo ayer cerca de presidencia de la Cámara de Diputados es que a priori sería el 26 de junio, el miércoles 26 de junio, la sesión para ya terminar con este farragoso trámite parlamentario, previa convocatoria a las comisiones el día lunes y martes. A ver, ¿cuál es la intención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem? Si fuera por él, me decía él justamente eso ayer, él convocaría para debatir ya la semana que viene, pero teniendo en cuenta que es una semana corta y que hay problemas con los vuelos, etcétera, etcétera, bueno, lo más probable es que se postergue para la última semana de junio ya el tratamiento con debate en la sesión incluido el día miércoles. Y una pregunta para los dos, pero lo saludo al señor Mauricio Cantando. ¿Qué tal? Porque algunos artículos fueron modificados y otros literalmente fueron excluidos. Por ejemplo, parte de la negociación compleja que tenía el gobierno era eliminar lo que era la posible privatización de aerolíneas, del correo y de la radio y la televisión pública. Digo, eso, diputados, ¿puede insistir con la legislación original? ¿Depende de los votos obtenidos en el Senado? Sí, técnicamente puede insistir claramente y con los votos de una mayoría simple, diputados lo que puede hacer es ratificar la versión original. Me cuesta pensar que vaya por ese camino, ¿no? O por lo menos, digamos, va a ser muy complejo, va a ser una manera más de hacer más compleja la discusión. El artículo de privatizaciones acá se votó con 138 votos, o sea, fueron 9 votos más que lo necesario para la mayoría. Pero pasó el tiempo y pasaron cosas. O sea, el tema de aerolíneas se empezó a pegar fuerte en todos los legisladores, no solamente en los senadores, y también el tema de correo argentino. O sea, como que el lobby en el buen sentido, la campaña de los empleados de esas empresas hizo muy fuerte a partir de la aprobación de diputados y quizá de alguna manera toque también a los diputados cuando tengan que tratar la revisión, y me animo a decir que pueden llegar a reconsiderar la postura que tuvieron. Digo, tengo 1000 preguntas, ¿no? Pero una es, por ejemplo, si no entendí mal, porque yo vi
lo que fue la aprobación en general, después algo de particular de la ley bases y todavía quedaba todo el paquete fiscal. Pero si no me equivoco, los dos senadores por la provincia de Santa Cruz que votaron en contra, que votaron junto con el peronismo y junto con Lustó, que fueron los 36 votos de la oposición, si no me equivoco, después en cambio votaron a favor de las facultades delegadas. No votaron, se fueron del recinto. Se fueron del recinto, lo que hicieron fue votar en contra, y después se fueron y dejaron. En el debate en particular hay que discriminar bien eso. O sea, en la votación en general votaron en contra. Ahora, en la instancia de votación artículo por artículo, cuando se llegó al capítulo sobre facultades delegadas, bueno, ¿y eso? De una manera muy elegante se retiraron del recinto y eso de alguna manera amplió el número de, o sea, la diferencia a favor de los concretamente, ¿no? Pato, lo que hicieron fue ir a votar en general y después inmediatamente se fueron. El artículo de facultades delegadas era el primero. Entonces, en ese momento, el 36-36 se transformó naturalmente en un 36-34. ¿Qué pasa? Un radical, que es Maximiliano Avanzi, votó en contra de las facultades delegadas, entonces volvimos al empate, 35-35, y volvió a desempatar Victoria Villarruel. Ahora, estos dos votos que la oposición, o sea, el sector que rechazó la ley en general, no tuvo durante todo el debate en particular, fueron decisivos para que la ley bases viene acá sin un solo capítulo rechazado. La ley base llega sin un solo capítulo. Se eliminó el capítulo de la eliminación de la moratoria provisional. Eso sí, que eso fue un tema acordado previamente, pero de los capítulos que hay, ninguno se eliminó. Una consulta técnica, porque la verdad estoy con gente sumamente precisa y que trabajó mucho. Pero algunos señalaban que también Pablo Blanco, el senador por Tierra del Fuego, en su momento había dicho: yo no le voy a votar facultades delegadas, y que después presuntamente votó facultades delegadas. Sí, votó. Claro. Claramente, eso. El único rechazo fue lo otro que es para hacer como un capítulo, ¿no? Vamos a pedir, después que terminemos una hora más, toda la cuestión política y estratégica que hay en torno a lo que pasó con Martín Lustó, ¿no? Que creo que fue el único que votó dio quórum y votó en contra. Fue increíble, fue increíble. Fue increíble. La verdad que una situación bastante histórica, lo que vimos con Martín Lustó, porque ¿qué ocurre? Si él no daba quórum, no había sesión, no había sesión. No había sesión, no había ley. Entonces, lo que naturalmente ocurre en estos casos, una persona que quiere hacer modificaciones dice: yo no te voy a dar quórum el día que vos me des las modificaciones que yo quiero. Esto es medio natural. No fue la postura que quiso tomar Lustó, que sabía desde el día anterior que no iba a haber quórum, a partir de un video que el bloque de Santa Cruz le hizo como una invitación. Bueno, demoremos esto una semana. No tomó la invitación Lustó, dio quórum, permitió la sesión y permitió que haya ley, porque ese proyecto vuelve a diputados, se va a sancionar porque Lustó dio quórum ayer. Y además, pero no me parece que sea incongruente la postura de Lustó, sinceramente, porque vos podés tener una posición en contra de un proyecto de ley, pero querés dar el debate y fundamentar tu posición en contra, y me parece que ese fue el espíritu de Martín Lustó. Creo que además hay una postura política, hay que ponerlo en contexto. Martín Lustó se desmarcó de los gobernadores radicales y de los dos bloques parlamentarios, tanto del Senado como de diputados. Siendo el presidente de la Unión Radical. Me da la impresión de que si encima no daba quórum. No quería llegar tan lejos. No quería llegar tan lejos. Digo, entonces me parece que acá hay dos aristas para evaluar políticamente la postura de Lustó. Digamos, legislativamente a mí me parece más que justificable. Digo, porque el tipo presentó un dictamen propio, no presentó un dictamen de rechazo total, sino presentó alternativas y quería dar el debate tratando de incorporar cambios. Hasta que apareció Mayans, era el objetor técnico más importante del recinto, porque el peronismo, la verdad, técnicamente, yo no veía que aportara grandes cuestionamientos a lo que era el RIGI, por ejemplo. No, en realidad, el RIGI, el más preciso. El RIGI era un caso particular porque el RIGI lo votaron varios senadores de Unión por la Patria y se preveía que lo votaran más. Lo votaron creo que 3 y se preveían que eran 4 o 6, por lo tanto no era el capítulo en el que iban a hablar. Pero el punto acá es que
el garante, digamos, Lustó termina siendo garante de una sesión en la que prospera un texto casi en su totalidad que a él no le gusta. Esto es curioso, pero tiene que ver con lo que dice Laura, hay un juego personal del senador que lo lleva a tener una gran cantidad de análisis y no el análisis parlamentario más clásico, sino cómo quedar posicionado. Y bueno, y sí es cierto que en la reforma fiscal Lustó fue uno de los artífices de la eliminación de 2 capítulos clave como la reforma de ganancias y bienes personales, ¿no? Enseguida empieza Laura Serra, después nombramos, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me gustó mucho el rol. Yo había hablado con ella, pero no la había visto tanto en debates. Me gustó mucho el rol de Guadalupe Tagliaferri, ¿no? Donde dijo, bueno, el gobierno entiende de qué se trata el Congreso, bienvenido y lo celebramos. Me parece que ella estableció una buena relación desde que Franco llegó a la jefatura de gabinete, pero me pareció, digo, repito, Tagliaferri, Pagotto y muy pocos más. En el resto uno veía a veces... Estuviste viendo la de reforma fiscal, todo, se ve. todo. ¿Viste la última parte? No, levantaste vi temprano. Todo, no, vi todo. Porque estás describiendo el final del debate de la reforma fiscal. No, pero... Donde Tagliaferri recordó las modificaciones que ella... Lo que logra Guadalupe Tagliaferri es que no puedan blanquear testaferros, que es una pelea que inició Margarita Stolbizer acá y no la podían Y tampoco eliminar. Extranjeros. Y tampoco extranjeros, exactamente. Sí. Pero no, y también lo de los 10 años. Sí. Que es importante. Eso en comisión. Eso lo habían logrado en comisión. Eso lo habían logrado en comisión, tenés razón. Lo otro lo logran, y bueno, y ella justamente es uno de los votos que se plegó a Lustó en la reforma fiscal, que poco para mí, y esto se va, veníamos hablando con Laura en el pasillo de esto, pero en el correr de las horas hay que ver qué balance hace el gobierno, porque realmente fue un éxito enorme de la ley bases. Pero creo que como termina la reforma fiscal, por lo menos va a tener desafíos por delante, ¿no? Y nada, estaba pensando ahí un datito, ¿no? No, voy a ser mordaz. No digas ninguna maldad, ¿verdad? No, voy a decir una maldad. Dale, voy a decir una maldad. Bueno, fue el momento de Victoria Villarruel. Sí. El desempate de Victoria Villarruel. Sí, claro. El alegato que hizo Victoria cuando... Dice que no podía, eso me imagino que lo habrás visto vos, Mauricio, no mejor. Se escuchó. No se escuchó en el recinto. Claro, porque era tal la bataola que se armó. Yo por televisión lo escuché perfecto. Yo también. Pero tal la bataola que se armó en el recinto, porque la presidenta del Senado, como no es senadora, es vicepresidenta, no puede hablar en el recinto, no puede dar un discurso sobre el sentido de su voto. Pero ella aún así lo hizo. Obviamente fue tapa en todos los portales. Digamos, el desempate de Villarruel. Yo creo que esto le debe provocar una inquina tremenda a la hermana del presidente de la Nación. Digo, lo dejé No, puede ser. Bueno, ahí estamos. Y después tuvo otro momento muy ríspido con Guado de Pedro por la moción de orden. Que yo soy menos reglamentarista, conocí el reglamento que ustedes, pero me parecía siempre que Guado de Pedro, cuando planteaba la moción de orden, siempre la tenés que otorgar, ¿no? Se demoró un poquito, pero hubo que dársela la moción de orden. No sé, se la dieron a partir de que el senador radical Flavio Fama pidió él una moción de orden. Me parece que ahí falta un poco de gimnasia parlamentaria, de que si te piden una moción de orden y la tenés que dar, aunque y si no te gusta, aprovechá los aliados que tenés para pedir otra. Exactamente. Y eso me parece que tuvieron que los radicales un poco agilizar porque no se decidía a darla, o sea, como que se había paralizado. Y se había llegado tarde, había llegado a mitad del debate, cuando yo la había pedido. Finalmente se votó a mano alzada de una manera un poco desprolija, porque no sé qué hubiera pasado. Pero el peronismo no lo discutió, ¿viste? No, se agotó. Porque en 36-36 podría haber pasado cualquier cosa. Claro, exactamente. Bueno, a ver, 11 de la mañana con 14 minutos, está muy preparada ella, Laura Serra. A ver, fondo de incentivo docente, pero ¿esto cuándo se va a tratar, Serra, ahora? Bueno, hay un tema ahí. Hay convocado una sesión especial por el radicalismo para el próximo 3 de julio. Claro. A ver, ¿Puede chocar con esta, entonces? 26 de junio era la idea antes o antes. Está. En principio no, pero a ver, hay que ver si efectivamente prospera esa sesión especial. Pero vamos por de pronto a lo que se trata, este fondo de incentivo docente y por qué es motivo de debate en la Cámara de Diputados, porque justamente es un fondo que sirve para de alguna manera reforzar el salario de los docentes en todo el país. Se creó por ley en el año 1998 y desde entonces fue prorrogado, sobre todo en los presupuestos nacionales, es decir, que el Tesoro se hacía cargo de esta compensación para los salarios docentes de todo el país, para tratar de evitar
las diferencias salariales que había entre las provincias, bueno, estaba este fondo de incentivo docente. La última vez que se prorrogó este fondo fue en enero de 2022, con una prórroga de 2 años que justamente caducó en enero de este año. Perdóname, el fondo de incentivo docente era más elevado para aquellas provincias que pagaban menos. Exactamente, exactamente. Claro. Y por eso que cuando vamos a la siguiente placa, por favor. ¿Qué es lo que sucede? Que el gobierno nacional lo elimina, directamente elimina este fondo cuando empieza el año fiscal. Sí. Elimina este fondo pese a que ya estaba presupuestado. Sí. ¿No? Y esto generó una preocupación muy importante. Muchos gobernadores que alzaron su voz porque estaban esperando esa recaudación, esos fondos para justamente, sobre todo a principios de año, para garantizar el año lectivo. En Misiones sacaron plata de lo que era el aumento para las fuerzas de seguridad para el fondo de incentivo docente. Bien, Pato, me había olvidado de ese detalle, que no es un detalle, es un dato importante, porque generó justamente esto, todo el conflicto en Misiones de hace unas pocas semanas atrás. En definitiva, es un tema que a algunos gobernadores interesa y mucho, y legisladores de Unión por la Patria que lo quieren sí o sí debatir en el recinto y restablecer este fondo de incentivo docente. Ahora bien, el problema es el costo fiscal de reinstalar este fondo de incentivo docente, el famoso FONID. Según lo que anticipó el gobierno, lo que estima el gobierno, el oficialismo, si se reinstaura este FONID, le va a costar al Estado entre 1 billón y 1,4 billones de pesos. Es decir, no es moco de pavo, es una cifra muy importante y vos sabés que el gobierno está tratando de hacer caja como pueda para equilibrar las cuentas. Es el argumento y los números de Finocchiaro eran esto, ¿no? Exactamente. Finocchiaro lo que dijo es, está todo muy lindo, pero acá tenemos que cuidar las cuentas públicas. El que quiere incrementarle los sueldos a los docentes, que se encargue el propio gobernador de hacerlo. Justamente para remarcar la importancia de esta partida, es la segunda partida en el presupuesto de educación nacional. Así que el Fondo de Incentivo Docente realmente es un presupuesto importante. A ver, hace unas semanas atrás hubo reunión de comisión de educación, donde hubo varios dictámenes, se firmaron varios dictámenes que son los que se van a llevar presuntamente, mientras se mantenga en pie la sesión especial, el próximo 3 de julio. Tenemos un dictamen de mayoría de Unión por la Patria que propone restituir el FONID desde el 1 de enero de 2024 y extenderlo por 5 años. Laura, perdóname, acá hay un hilo rojo con alguna de las cosas que dice el presidente del partido. Porque Lustó lo que dice, yo también estoy a favor del equilibrio fiscal o del superávit fiscal, pero no lo hagamos a costa de los jubilados y los docentes, ¿no? Porque la verdad, el radicalismo no está en contra del equilibrio fiscal, pero está reclamando esto. Ahí entramos en la discusión, bueno, está bien, de dónde sale la plata, donde algunos plantean, por ejemplo, el tema del impuesto o el régimen impositivo de Tierra del Fuego. Pero creo que hay una línea entre lo que plantean diputados radicales y lo mismo que dice Lustó, ¿no? Me parece. Absolutamente, claro. Pato. El tema es nuevamente la política. No, claro. ¿no? Y los tiempos de la política. ¿Por qué? Porque evidentemente acá el radicalismo está atendiendo su agenda, vos lo marcás bien, educación, jubilados, universidades, etcétera. El tema es que la jugada que llevaron adelante hace una semana atrás con el tema de las jubilaciones, con el tema de la movilidad jubilatoria, eso de recomponer aquellos 8 puntos que se perdieron en enero pasado y devolvérselos a los jubilados, que sí, por supuesto, 0,4 del PBI. Claro. Pero lo cierto es que le está costando al radicalismo una fuerte reprimenda por parte del gobierno, del oficialismo, que los ha catalogado al radicalismo y al kirchnerismo, pero sobre todo al radicalismo de ser, ¿cómo es que dice?
lo que decía Milei, esto de que gastan por demás, unos degenerados fiscales. Ahí me salió. Sí. Eso fue lo que dijeron. El tema, claro, pero además el peronismo, bueno, si al peronismo le echás la culpa histórica de que emiten, bueno, a lo mejor lo asumen. Pero el radicalismo quiere todo esto, pero encima quiere equilibrio fiscal. Exactamente, o sea, el radicalismo está en el punto medio. A ver, el kirchnerismo está haciendo una agenda de oposición pura y dura. Exactamente. El radicalismo está en una postura más blanda, está en el medio y por eso recibe cascotazos de los dos lados. Por el lado del kirchnerismo, porque no se pone los pantalones como para insistir a fondo con esta agenda, y mientras tanto el radicalismo que trata de dosificar, de decir, bueno, estamos de acuerdo, pero ahora no. Quiero la agenda del peronismo, pero no me llamen populista, ¿no? Más o menos, entonces, o trata de acotar la ofensiva del kirchnerismo con una propuesta más o menos moderada, pero eso tampoco es aceptado por el oficialismo ni por el PRO, que justamente le reprochan al radicalismo de alguna manera no cuidar las arcas del Estado o no cuidar el déficit cero. Entonces, bueno, el radicalismo está en una situación realmente muy incómoda. Terminamos entonces con el dictamen de mayoría. Decíamos que el Unión por la Patria lo que pretende es no solamente restituir el FONID, sino también establece un régimen en su proyecto para recomponer las partidas que están adeudadas. Han pasado ya 6, 7 meses que no se está pagando ese fondo y lo que pretende que justamente esas partidas que no se han devengado y que no se han pagado vayan concretamente a las provincias. Seguimos adelante. A ver, el 4, sí. El dictamen de la UCR restablece también el FONID este año y sostiene en su dictamen que debe mantener su vigencia mientras el Poder Ejecutivo no defina un régimen para sustituir este fondo. Además, incorpora la esencialidad del servicio educativo. Y guarda con este tema, este último tema, Pato. Que también lo planteaba Lustó, ¿no? Me parece, sí. Sí, y el tema de la esencialidad. Hoy va a haber una reunión de la Comisión de Educación. Les anticipo que va a salir el dictamen sobre esencialidad de educación pública y esto de alguna manera es un golpe para los gremios docentes. Totalmente. ¿Por qué? Porque de alguna manera al declarar esencial el servicio de educación limita... mermás la posibilidad de la huelga. Exactamente. Así 70, que atenti con de asistencia, con esta definición que puede surgir hoy por la tarde. Vamos para adelante entonces, el dictamen del PRO y de la Libertad Avanza, que en este caso van unidos, proponen lisa y llanamente el rechazo a la restitución del FONID, diciendo que justamente sean los gobiernos provinciales los que se hagan cargo de la recomposición salarial de sus docentes. Bueno, ahí estamos, todos los datos de Laura Serra sobre lo que pasa con este tema clave y atención también con lo que dice en torno a la Comisión de Educación y la decisión de declarar esencial la prestación del servicio. Así que bueno, la declaración de esencial de la educación estaba en paquetes más amplios donde se discutía, había parte de la ley bases original que planteaba esto. Sí, donde, creo que está en el DNU también. Exactamente. Así que bueno, en un ratito viene el señor Mauricio cantando con otro tema muy sensible, como es todo lo que tiene que ver con la movilidad jubilatoria. Estamos hablando de plata siempre, plata para los maestros, plata para los jubilados, que hay poca, ¿eh? Bueno, vamos a la pausa, estamos en la primera mañana, 11:25, ya venimos. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación.
En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado.
Bueno, exactamente 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos enseguida con el señor Mauricio Cantando, que viene trabajando de corrido desde hace mucho tiempo. Tiene en la cabeza todo lo que pasó en la Cámara de Senadores, lo que va a pasar en diputados, la sesión en la Cámara Alta, porque le escuché esta mañana a Guadalupe Tagliaferri diciendo que no se había acostado. El tratamiento en particular del paquete fiscal, ¿a qué hora terminó más o menos? A las 8 de la mañana más o menos. 8 de la mañana. 8 de la mañana, se inició a las 6 y pico, fueron 2 horas más o menos de debate. El tema es que fue de corrido el tratamiento de la ley de bases y de la reforma fiscal. No hubo un cuarto intermedio, ni siquiera un parate. Y tipo 12 de la noche empezó el tratamiento de la reforma fiscal y ahí siguió de largo hasta las 8 de la mañana. Sí. Digo, el gobierno me parece, bueno, esto era lo que decía Tagliaferri, que el último mes y medio ella había visto que el gobierno encaraba de otra manera las negociaciones y que por eso se pudo avanzar. Pero bueno, vos tenés las privatizaciones, tenés al final, parecía que el gobierno iba a perder en facultades delegadas. Pero, ¿qué ves vos Cantando en el tema de lo que pasa con ganancias? Que el gobierno, bueno, si esto no sale, es mucha pérdida recaudatoria. Sí, es el gran problema. Creo que es el gran problema que tiene el gobierno de lo que surgió del Senado. Totalmente predecible. Desde el día que salió de acá el proyecto el 30 de abril, sabíamos que los patagónicos que tienen el 25% de las bancas no lo iban a aprobar, y si encima tenés el rechazo de toda Unión por la Patria, estaba caído ese capítulo. El tema es que por haberlo trabajado de esta forma, con tantas objeciones permanentes, no se sabe si puede salir algo, siquiera si se puede ratificar lo que está acá, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, hay patagónicos que por fidelidad a sus propios partidos políticos no votaron el capítulo acá, o mejor dicho, lo votaron a favor o lo votaron en contra, pero pueden variar su postura porque bueno, se regionalizó el debate, ¿no? Y eso es siempre muy complejo. A ver, le pregunto a los dos, yo tengo una opinión, ¿no? Pero veo en este momento, porque claro, ya están las votaciones hechas, hay cuestionamientos muy duros, muy severos, en algunos casos no llegan a la palabra traición, pero se parece, por parte de algunos camporistas para con senadoras y con senadores de lo que es Unión por la Patria, que terminaron votando a favor del RIGI. Me parece que se podrían tramitar de otra manera esos debates, y además me parece que son razones que esgrimen los oficialistas de las provincias que necesitan sí o sí estos recursos, ¿no? Pero de ganancias. El RIGI. Al RIGI. El RIGI, sí, claro. efectivamente. ¿Viste? Digo, la verdad, si toca ser oficialista, están apuntando contra la senadora jujeña, contra la senadora tucumana. Pero digo, ¿cuáles son las herramientas que tienen los gobernadores de esas provincias si no es la aprobación del RIGI, me parece, ¿no? Ahora, yo sinceramente, yo comparto lo que vos decís, Pato, pero hay algo que me genera, quizás Mauricio me ayude a entender la lógica del Senado, porque creo que más importante para los gobernadores, porque es plata contante y sonante, lo del RIGI es plata que eventualmente te puede llegar a entrar en tu provincia con proyectos que tienen que ser aprobados por el gobierno de inversión. ¿Estamos? O sea, ¿es plata que te podría llegar en el mediano largo plazo? Sí. Ok. Ahora, la plata que te iba a llegar a partir de la sanción del paquete fiscal es ganancias. O sea, ganancias es un impuesto coparticipable. Se esperaba recaudar, si se aprobaba la media sanción de diputados, 0,5 del PBI. Es un montón de plata, un montón de plata, que buena parte va a las provincias. Ahora, se rechazó el capítulo. Sinceramente, digamos, si a vos te preocupa la recaudación y si querés, no puedo entender. Pero lo que pasa es que hay una lógica que es la que explicaba Maximiliano Puyaro, o la que te puede explicar cualquier gobernador de la Patagonia. Puyaro, ¿qué te decía? Si yo voto ganancias, le van a sacar la plata a mi votante, que ahora no la está pagando. Yo no quiero ser cómplice de la plata que le sacan a mi votante. No, bueno, pero a ver. Eso es lo que te decían ellos, y me parece que te pasa lo mismo con los patagónicos que iban a tener que pagar ganancias, y no tanto con los del norte que tienen menos sueldos. No estoy de acuerdo, pero acá, digamos, de hecho, a pesar de lo que dice Puyaro, sus diputados o la gente en diputados dio el aval para ganancias. Sí, claro. Digo, justamente atendiendo las demandas de los gobernadores en buena parte. Ahora, el Senado lo rechazó. Y va a ser muy difícil restituir los diputados ahora. Totalmente. Entonces,
sinceramente no entiendo, digamos, por ejemplo, entiendo, digamos, la política, ¿no? Pero los gobernadores del norte que están asfixiados porque le han cortado las transferencias de todo tipo, las que van por fuera de la coparticipación, me estoy refiriendo, subsidios del transporte, obra pública, comedores, todo. O sea, se les cayó el 85% en términos reales las transferencias por fuera de la copa. Estaban esperando como el agua, como maná del cielo, la recaudación que iba a venir por ganancias y bienes personales. Y ahora no lo van a tener. Sí, es cierto. O sea, es muy importante. El agujero fiscal va a ser importante, no solamente para la nación, sino también para las provincias. Por eso a mí me llamó la atención de que no hubiera una fisura en el kirchnerismo como para tratar de rescatar ganancias, aunque más no sea. No la hubo, se rechazó. Y en el RIGI lo que te dicen es que le diste tantas ventajas, le das la ley a los inversores que la verdad de líquido van a haber poco, ¿no? Porque la verdad que tenés facilidad para remitir utilidades, así que bueno, pero digo... Pero guarda con eso porque... o sea, dos cosas. Primero, lo que tiene que ver con ganancias, pasó algo muy curioso, que es que en este mes se hicieron paritarias y los números empezaron a subir. Y la verdad que en el momento que se debatió, que fue ayer y no fue hace un mes, por ejemplo, gran parte de los trabajadores patagónicos pasaba los mínimos imponibles, aún con la deducción del 22%. Entonces, ni siquiera les servía a ellos. Llegó un momento que era un desorden grande que nadie sabía a quién le convenía hacer ahí. Respecto al RIGI, ojo, porque lo que se aprobó también y quedó firme es que las inversiones mineras nuevas van a tener un 5% de regalías, sin un 3%. Por lo tanto, me parece que si sos una... Él quería para todas 5%. Pero si sos una provincia minera que tiene un régimen de incentivo a las inversiones mineras, por más que paguen menos impuestos, vos te van a pagar un 5% de regalía. Claro. Que para mí es mucha plata. Es mucho 70% te dicen. Exacto, eso es lo que te dicen todos. ¿Vos te parece poco? Entre 3 y 5 es 70%. Es un montón. Por eso no me sorprendió que, por ejemplo, Carolina Moisés de Jujuy, alguna manera de haber tenido contacto con algún sector del litio. Inclusive algunas provincias se resistieron. Salta, en Unión por la Patria, no lo votó, por ejemplo. Claro, pero bueno, ahí los están apestillando algunos senadores muy duros desde la cámpora. Bueno, quedan 22 minutos. Otro momento importante, el señor cantando placas de lo que tiene que ver con fórmula de movilidad jubilatoria. A ver. Sí, un proyecto aprobado la semana pasada acá con acuerdo de la oposición y que pronto va a ser tratado en la Cámara de Senadores. Un acuerdo que tuvo un número muy alto que de alguna manera amenaza la posibilidad de un veto presidencial. Decíamos, acuerdo para aumentar por un lado la movilidad de las jubilaciones y cambiar la fórmula. En realidad aumentar las jubilaciones porque hay un incremento concreto y después hay una modificación de la fórmula de movilidad que permite ir actualizando las jubilaciones según variables que se definen en estos proyectos de ley, ¿no? Sigamos un poquito con las placas. 160 votos a favor tuvo el proyecto, 77 en contra y 8 abstenciones. Si ustedes ven los números, estamos hablando de 2/3, que es lo que se necesita para rechazar un veto. Por eso fue tan fuerte el número de 160. De todas maneras, había ausencias. Si hubiera los 257 diputados sentados, se necesitarían 12 votos más. Pero bueno, por las dudas, obviamente el oficialismo debería ajustar esas clavijas como para no tener una sorpresa en caso de que haya un veto presidencial. Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal fueron la alianza que permitió este número. La Libertad Avanza y el PRO votaron en contra, casi en soledad. ¿Qué dice el proyecto? Movilidad, ajuste por inflación. Acá tengamos en cuenta cómo la movilidad es ni más ni menos cómo se va actualizando cada una de las jubilaciones. Hay un adicional anual, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo que va a pasar desde julio es que las jubilaciones se van a actualizar por la inflación, el índice de precios al consumidor, en forma mensual. Siempre es 2 meses, ¿no? Porque no tenés el dato del último mes, por eso se dice mensual. Ahora tenés abril, tuviste. Claro, exactamente. A esto se agrega en este proyecto aprobado en la Cámara de Diputados un adicional del 50% de los salarios sobre la inflación que se pagaría anualmente. Esto es para que no te quedes al margen de lo que es un escenario con aumento de salarios, un escenario, si querés, bueno, procíclico, donde haya baja inflación y aumento de salarios. Exacto. Para no dejarte afuera, tener el 50%. Aumento de salario real se le dice a el aumento del salario por encima de la inflación. inflación. Exactamente. Entonces, ahí lo que hay es, si vos tenés en un año
que el salario subió más que la inflación, es de esa variación, el 50% se suma como un adicional a las jubilaciones. Esto es porque hay fallos de la Corte que dicen que la variación salarial no puede quedar al margen de la definición de la movilidad jubilatoria. Por eso incorporaron este sistema que el oficialismo no lo aceptó. Digamos, con las placas, bueno, la compensación 8,1. También, acá es importante el número, ¿no? Porque uno dice 8,1, se alcanza en abril con el aumento que se dio, un 20,6, recordemos que 12,5 fue el aumento que definió el decreto de Javier Milei publicado hace un mes, para abril. 1,2 es mucho porque sobre eso tenés la fórmula de movilidad. Esto es bueno aclararlo porque cuando uno dice te aumentaron un 8%, decís, bueno, no es nada. Bueno, si yo te digo que a vos te aumento un 8%, pero al día siguiente que te aumento el 8% vas a tener un aumento mensual por inflación, ese 8%, así sea 1%, es un montón, porque es tu punto de partida, tu punto de largada sobre lo que después se va a computar la variación por inflación. Por eso la oposición dice que este 8% de alguna manera compensa la suba de precios que hubo en enero y que la fórmula de jubilaciones vigente no toma en cuenta porque no la toma en cuenta la inflación. Haber mínimo jubilatorio 1,9 de la canasta básica serían algo así como 268.000 pesos. ¿Esto por qué sería así? Porque se toma la canasta básica, que es el total, más un casi 1% más, que según los diputados de la oposición hicieron esta cuenta debido a que, como se tiene el dato de inflación con 2 meses de desfasaje, se cubre ese desfasaje con este 0,1. Sigamos con más de lo que es este proyecto de ley aprobado, que aún tiene que tratarse en el Senado. Otras medidas, ANSES usará asignaciones específicas de impuestos para cubrir los déficits de las cajas previsionales y pagar las sentencias judiciales. Estas dos situaciones, los déficits de las cajas jubilatorias de las provincias y las sentencias judiciales, la oposición, Hacemos Coalición Federal y la UCR quería pagarlos con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Lo que se negocia con Unión por la Patria es que no se toque ese fondo, sino que se predeterminen dinero que se recauda a través de la FIP y que balance, que se predetermine como destino ir a las cajas de las provincias y a pagar las sentencias de los jubilados que litigaron contra el ANSES. No se usarán recursos, por lo tanto, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y no se aprobó la eliminación de jubilaciones especiales a expresidentes y vices. Esto es importante porque es una propuesta que tuvo el sector de la oposición que rechazó Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria. De esta manera, al igual que los que integran el Poder Judicial, quienes hayan ocupado cargos en la máxima magistratura del país, también van a tener una jubilación especial. Bueno, ahí está, todo esto en el marco, bueno, de lo que estaba explicando también Laura, ¿no? Hay más demandas para los docentes, hay más demandas para los jubilados, en el marco de una situación económica muy compleja. Ayer hubo un alivio interesante que fue la prórroga del swap chino. Sí. Pero lo otro tiene que ver con esto que, bueno, el presidente, el ministro de Economía están convocando a inversiones porque obviamente si vos tenés recursos, si vos tenés caja, algunas de estas cuestiones podés ir conformando. Totalmente. Entonces no chocás con los jubilados tanto, no chocás tanto con los docentes. El problema es que hay un puente largo que cruzar, ¿no? Que hay que ver, porque no, digo, nadie te dice que la inversión minera o petrolera, mañana vos decías algo por el estilo, se traduzca en que vos abrís el Banco Central y tenés la plata, ¿no? No, indudablemente que no. Esos son fondos que eventualmente llegarían en el mediano largo plazo. Claro. Lo que sí me parece que es una preocupación para el gobierno, y recién estaba viendo declaraciones de Guillermo Francos de esta mañana, el jefe de gabinete. A ver qué dijo. De alguna manera, cristalizan esto que estábamos hablando hace un rato, esta preocupación que hay en el oficialismo por el rechazo que le imprimió el Senado a 2 capítulos claves de la reforma fiscal que tiene que ver con ganancias y bienes personales. Es mucha plata la que está en juego, es plata que en parte va a las provincias, y lo que acaba de confirmar Francos es que van a tratar de insistir con la redacción original de diputados, con lo cual, bueno, va a haber acá una nueva confrontación con algunos legisladores que
a ver, ¿qué es lo que están pensando los legisladores para entender los diputados? Los diputados es cierto que en la sanción original, cuando se discutió este tema, aprobaron la restitución de ganancias para la cuarta categoría, pensando un poco en las arcas provinciales, sí, claro, y diciendo, bueno, ok, esto de alguna manera va a redundar en más recaudación. Ahora bien, esto tiene un costo político muy importante. Alrededor de 1 millón de trabajadores quedarían alcanzados por ganancias, tal claro, como está planteado en el proyecto original. En el proyecto, en la media sanción de diputados. O sea, son 955.000 trabajadores sí, que quedarían directamente alcanzados por el impuesto. Entonces, votar una vez la restitución de ganancias. Ok. Ahora, por segunda vez cuando el Senado, claro, digamos, hizo, entre comillas, un acto demagógico, no sé, digamos, actuó como quiso actuar, pero el Senado lo rechazó. Ahora, diputados lo va a hacer de nuevo. Digo, para muchos legisladores coincido, es un costo político llegar a sus provincias, a sus territorios, claro, sobre todo aquellos que no responden a gobernadores. Llegar y, ¿sabes qué? Te aumenté ganancias. Vos vas, es complicado. No, claro, esa lógica se da con todos los capítulos claro, que reformó el Senado, con claro, todos. Claro. La idea de que, siendo oposición, a vos te revisó la Cámara un artículo, un proyecto, en realidad, en muchos casos es un capítulo entero, y vos siendo oposición, de alguna manera insistís con lo que quiere el gobierno, casi actuando, ignorando la revisión de la otra Cámara y actuando prácticamente como un oficialista. Eso, creo que esa lógica corre para casi todos los artículos que se modificaron, por eso no creo que haya tantos cambios o tanta posibilidad de ratificar las versiones originales. Bueno, y otra cuestión... Sí, yo coincido, sí, perdón, coincido con eso, que creo que en buena parte van a ratificar lo que aprobó el Senado, pero pondría ahí como un signo de interrogación sí, el tema de ganancias. Yo creo que va a venir una embestida muy fuerte por parte del gobierno para que eso se restituya. Y a eso voy, porque el gobierno, ¿qué te dice? Es una respuesta lógica. Vos no me das, yo voy a tener que apretar más a las provincias, te dice, ¿no? Tal cual. A menos recursos, más a... Digo, y una cosa, a ver, cuando desde acá, desde nuestro porteño centrismo, decís provincias, decís, che, fíjate que en Misiones hubo lío, por ejemplo, ¿no? Con la policía podés pensar en Jujuy o en Tierra del Fuego. El tema es que la provincia de Buenos Aires es una provincia que tiene 15 millones de habitantes, que tiene el 50% de pobres. Digo, si hay más ajuste en la provincia, también es una que puede sufrir. Cuando además pasa otra cuestión, el vínculo político, digo, es un vínculo político que se da en estos términos. Ayer le dijo el presidente enano comunista, le dijo a Kicillof que estuvo reunido con el Papa. Digo, bueno, porque ahora la provincia de Buenos Aires, claro, la provincia de Buenos Aires es otra, donde no es lo mismo cuantitativamente el ajuste, ¿no? Cuando todavía en la provincia de Buenos Aires vos tenés el transporte subsidiado. Pero, viste, digo, tenés el tema jubilatorio, tenés el tema del fondo de incentivo docente, es una cuestión para mirarla en detalle. Lo que sí es cierto, Pato, o por lo menos volviendo un poco a las declaraciones del jefe de gabinete de esta mañana, parece ser que va a haber pacto firma... En julio. En julio, el 9 de julio será en Tucumán. Ya está un compañero mío. ¿Por qué no le llaman pacto de julio? Ahí está. No sé, era un colega diciendo. Ahora será el pacto de la independencia. A ver, vos que estás muy lúcido y bien despierto cantando, ¿por qué va a ser el pacto de mayo? ¿O puede ser de julio? No, era el de mayo porque era el 25 de mayo. Era el de julio, lo contestó Laura al inicio del programa. Porque el 26 está previsto la sesión para sancionar estas dos leyes y creo que les queda justo, ¿no? Les queda. De hecho, nosotros tuvimos acá medio un anticipo de que esa era la fecha porque esta sesión especial que pide la oposición sobre, en realidad la Unión Cívica Radical, sobre temas de presupuesto educativo es para el 3 de julio. Nos llamó mucho la atención la fecha y cuando uno preguntaba es bueno, porque la semana anterior se aprueba el pacto fiscal y supuestamente ya habrá plata para subsanar algunas deudas, por ejemplo, con las universidades. Pero bueno, creo que va a ser el proyecto, el 26 para mí, va a sancionarse de la versión que sea, pero esta historia termina en junio. Que son 10 puntos, dice, básicamente. El presidente dijo que van a ser 10 puntos. No, claro, digo, a partir de la ley de bases y el proyecto fiscal va a sancionarse, la historia se termina el 26 Ahora de junio. Hay que ver quiénes van a firmar ese bendito pacto, ¿no? Porque hemos visto... Quería gobernadores, quería él. Y claro, él quería todo un elenco de gobernadores y de líderes de la oposición. Empresarios. Ahora estamos viendo que
digamos, buena parte de los gobernadores no han suscrito o no han avalado por medio de sus representantes la ley de bases y el paquete fiscal. Con lo cual ahí yo estoy viendo que va a ser un elenco bastante selectivo el que va a acompañar al presidente en este famoso paquete, que yo creo que va a tener más efecto simbólico que efectos prácticos realmente en la cotidianeidad de la política. Y estaba pensando, por ejemplo, a ver, ayúdenme, la senadora Silva, que la escuché, Silva planteando por qué ella primero era oposición, senadora por Río Negro, explicó que el gobernador Bertilnec estaba con Figueroa, gobernador de Neuquén, negociando cuestiones petroleras con Lula justamente. Lo que yo creo, digo, y me parece que es así, les consulto, digo, no es que el gobierno, a partir de lograr la votación para la ley bases, empieza a construir una nueva mayoría. Me parece que es muy paso a paso, ¿no? Yo creo que es un telón. ¿Sí? A ver, se viene el presupuesto 2025. Claro. Yo voy a decir varias cosas en este punto porque me da la impresión de que, como vos bien decís, esto es paso a paso. Yo creo que el gobierno puede celebrar una victoria, pero a medias. Claro. Sacó indemne ley bases de casualidad porque 2 patagónicos le hicieron la gauchada de no voltearle las delegadas. Y le reformaron bastante un corazón de la ley bases, que era el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Claro. No era lo que el Poder Ejecutivo quería, pero ponele, ¿no? Salvaron ley bases. El paquete fiscal quedó... Le pegaron la línea de flotación al paquete fiscal. Lograron salvar blanqueo y la moratoria. Sí. Salvaron eso. Pero ganancias y bienes personales quedaron ahí, en la cuerda floja. Con lo cual, yo diría, fue un triunfo a medias. Yo diría un triunfo hasta ahí. Esto de alguna manera puede evidenciar que el gobierno de Javier Milei pudo armar una mayoría en el Congreso a partir de esto que pasó en el Senado. Yo diría que no. Yo diría que absolutamente no, porque inclusive hasta lo que uno percibe de hablar con los legisladores es: saquémosle estas leyes que reclama el gobierno para quitarle la excusa de que no puede gestionar porque el Congreso le demora estas 2 herramientas. O sea, que ya no tenga más justificativo. Esto es lo que te dicen todos, desde el kirchnerismo hasta los dialoguistas. Te digo desde un lugar... Con lo cual, termino con esto, cuando venga el presupuesto 2025 va a ser otra batalla campal. No falta tanto. Y no falta tanto, viene el 20, porque además, vienen 2 meses. A lo mejor en función de su pureza... Cuando hablamos de presupuesto, hay un dato importante porque a veces se pierde. No hay chance, lo tenés que mandar el 15 de septiembre. O sea que pasan las vacaciones de invierno y ya... De hecho, ahora viene seguramente un avance, el 30 de junio habitualmente manda un avance escrito, y en las vacaciones de invierno pasás y tenés que escribirlo, enviarlo el 15 de septiembre para negociar. Ahí, para mí, el debate va a ser similar a la ley bases. Del 15 de septiembre hasta vaya a saber esta convivencia compleja del gobierno nacional con las provincias, lo que hace el gobierno, yo no sé si porque no le interesa o porque es muy purista, pero básicamente lo que el gobierno no hace es utilizar la herramienta de todas las otras administraciones nacionales, que era darte obra pública. Vos te portás bien, te doy obra pública. No te portás bien, no te doy obra pública. Este gobierno esa herramienta no la utiliza. Entonces, obviamente que es más trabajoso. ¿Me mirás? A veces la está utilizando, decís vos, hay un poquito de obra pública. No, todo lo contrario, Pato, suscribo totalmente lo que vos decís. Es la primera vez que yo veo que no hay. Negociaciones en el gobierno y la oposición, en el cual el gobierno no abre la billetera. Claro. Digamos, esto puede ser realmente un mérito para el oficialismo, puede ser un mérito para el oficialismo, pero le costó esto que estábamos relatando. Le costó un paquete fiscal que sale a medias, ¿no? Privatizaciones que salen muy esquilmadas, porque, a ver, no abrió la billetera, pero si vos comparás lo que fue la media sanción de diputados, ni qué hablar, el proyecto original, le acharon más de la mitad de los artículos que pretendía el gobierno, con lo cual... Muy flexible, si no, no había nada. Si no, no había nada, tal cual. Ella es Laura Serra. Laura, nos estamos viendo en cualquier momento, señora. Muchísimas gracias. El señor Mauricio cantando. Se va a dormir en un rato, supongo. Sí, seguro. Vaya a dormir una siestita. Seguimos de largo. Bueno, hasta acá llegamos. Nada más. Gracias. Buenos días.